Muy buenos días, bendiciones. Aquí estamos buscando nuevamente informarnos sobre la palabra de Dios. Como podrán ver, se vino el frío y, y aprovechando estas primeras horas de la mañana, estamos informándonos, estamos leyendo, capaz que es un poco monótono este video, pero es enseñanza. Es una forma tranquila de decir estoy enseñando y estoy buscando de Dios en mis primeras horas, que es lo importante, buscar de Dios en nuestras primeras horas, para que nuestro día sea un día fuerte, un día en victoria. Amén. Y voy a decirles varios versículos bíblicos, después usted lo va a buscar. ¿Por qué razón? Porque así trabaja un poquito. Me acuerdo que los profesores que tenía cuando estaba estudiando, nos decían, nos daban una clase, algo parecido a lo que estoy dando yo ahora, y nos decían tal versículo, tal versículo, tal versículo. Y como tarea quedaba el buscarlo. A la segunda clase, que ya trataba otro tema, en ese otro tema se nos preguntaba, buscó el versículo, hasta que al final del módulo, que constaba de unos 5 o 10 temas y cada uno de ellos con 8, 15, 10 materias. En esos temas que se nos preguntaba sobre los versículos, cuando nosotros buscábamos y anotábamos, se nos preguntaba, ¿qué dice el versículo tanto? ¿Recuerdan que dice el versículo cuánto? Y al final, después de más o menos 2 meses, cuando se daba el examen final, había otra nota, otra calificación. Y en esa otra calificación estaba el hecho de haber buscado. Pero dentro de los versículos que se nos daba para buscar, estaba versículos claves que quedaban en nuestro corazón, como no busquéis solo reconocimiento, busca la sabiduría de Dios, ora constantemente. Y se nos hablaba sobre eso. Entonces, si bien las clases eran así como esta, tranquilas, en la que un profesor hablaba, en la que los alumnos escribían o escuchaban, clases de unos minutos, no eran horas, entonces se nos quedó en el corazón todas esas cosas. Yo terminé la teología, la comencé en el año 2011 y la terminé en el 2021. Y fue algo muy entretenido y muy lindo, para gloria y honra de nuestro Dios. Entonces hoy voy a hacer una cosa diferente, voy a hablarle en una forma diferente y le voy a dar los versículos bíblicos para que usted después los busque. Señor y eterno Padre, te alaba y te glorifica mi alma. En esta mañana delante de tu presencia colocamos cada palabra y cada persona que escuche este video, que vea, que busque, pero que sobre todas las cosas, Señor, sea su corazón sacudido por tu palabra, que es viva y es eficaz, por las enseñanzas que tú das y por esa paz que sobrepasa todo entendimiento que tú nos entregas. Gracias, Señor, porque aún en medio de pruebas y de dificultades, tú estás allí, tú estás presente. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El término hebreo para ojo, para estos ojos que tenemos acá, es Ashin. Y tiene unos paralelos en otros idiomas. ¿De dónde? Del cercano oriente.
otros idiomas del cercano Oriente. Dios es un Dios sin fronteras. Nos tenemos que acordar de eso. Se emplea directamente para el órgano físico de la persona, como por ejemplo en Génesis 3, capítulo 3, versículo 6, en el órgano físico de las bestias, Génesis 30, 41, y en el ojo de Dios en forma antropomórfica. ¿Qué es la forma antropomórfica? La forma que tiene una apariencia o una semejanza, una forma. ¿Ah? En el Salmo 33, 18. También hay ciertos objetos a los cuales así se les llama. Ezequiel 1, 18. Y la voz gramatical, oftalmos, vio que oftalmología es la ciencia que estudia todo lo relacionado a lo del ojo, me gusta porque en mis anteojos se refleja mi propia imagen y también se refleja que estoy leyendo, y es lindo saber que usted ve que lo que estoy haciendo no solo lo que le estoy mostrando. Vio que todo lo que nosotros, lo que estudian sobre la vista, los oftalmólogos, es la ciencia que estudia todo lo relacionado con el ojo. Esa es la voz gramatical en castellano. En hebreo, en el idioma hebreo, se concibe o se piensa o se aplica a los órganos físicos como si estos órganos físicos semidependientes entre sí, cuando forman parte de un cuerpo, es como si poseyesen incluso cualidades psíquicas y morales. Como que se nos está diciendo que cada parte de nuestro cuerpo no solamente es específico para lo que se usa, para lo que naturalmente se usa, sino que tiene una connotación espiritual que va más allá de lo que nosotros podemos ver o apreciar. Eso sería la fe, eso sería el creer, y eso sería la aplicación. Como siempre tratamos de hacer entender que el Antiguo Testamento es toda la vivencia, las leyes, la organización de parte de Dios hacia su pueblo. Y es una aplicación espiritual para nuestras vidas que son basadas en el nuevo pacto. Y como dice el apóstol Pablo, no nos podemos quedar en el Antiguo Testamento o en la ley, porque esa ley nos mata. Nosotros entramos a mirar y decimos, ay, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? ¿Cómo hago lo otro? ¿Cómo llevo una ofrenda de paz? ¿Cómo llevo? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Quién lo hace? Porque para ajustarse al vivir el antiguo pacto, tenemos que cumplir absolutamente todas las ordenanzas del antiguo pacto. Entonces el Señor, habiendo hecho su sacrificio último, único y eficaz y para siempre, nos libra de todas esas ofrendas, nos libra de todo eso y nos entrega por gracia, pero la aplicación espiritual está, porque el Señor citó en varias oportunidades personas, leyes. Entonces no hay que cerrarse en que no, es la ley lo que mata, yo soy. No hay que cerrarse en ello, porque si uno busca realmente y si encuentra
lo que busca de parte de Dios, no con la lógica humana, encuentra que, como dijo el Señor, las Escrituras hablan de mí. Cuando Él habló de las Escrituras, no habló del nuevo pacto. El nuevo pacto se cumplió cuando dijo consumado es. Cuando Él habla de las Escrituras, habla del antiguo pacto, por caducar. Estaban hablando de Jesús. Ya estaban marcando un camino hacia aquel que prepararía el camino al Señor, Juan el Bautista. Ese es el nuevo pacto que ya está hablado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Israel lo conocía como nosotros también lo conocemos, a través de Escrituras lo conocemos nosotros. Israel lo conoció de primera mano, escuchando a Dios, viendo las obras de Dios, físicamente siendo parte de las obras de Dios. Y por ende, Israel no tiene excusas, pero no deja de ser aquel pueblo que Dios eligió. Y cuando nosotros, como la samaritana, como cualquier gentil, nosotros fuimos llamados o inquietados a caminar hacia el Señor. En esos tiempos éramos tan tercos como el pueblo de Israel, dura cerviz, dice el Señor. El asunto es que no se nos siga llamando tercos, que no se nos siga llamando de dura cerviz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un corazón sensible a la voz de Dios, y por ello es el razonamiento sensible a esa voz. Y ese razonamiento sensible nos hace aplicar aquello que nos enseña la palabra de Dios sin nuestra terquedad o nuestra cabeza dura. Porque, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Sí hacían las cosas que el Señor les pedía, pero por ser tan cabezas duras, por ser tan tercos, miraban hacia los demás, teniendo el Rey Supremo, que era el Señor, quisieron un rey según las naciones paganas. Y ahí comenzaron, y allí perdieron la mirada en el Señor y la fe que aquel hombre, como lo era Samuel, fuese su dirección, porque hablaba las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo razonaba, no, pero esto sí, pero lo otro. Entonces era un pueblo de dura cerviz. Se nos parece que es poca cosa, pero Dios es muy dolido de ese pueblo de dura cerviz. Él habla mucho sobre eso. Él dice que le adoran de labios, pero el corazón está lejos de él, porque él quiere un corazón sensible a su voz, y su voz está en las enseñanzas de la palabra toda, no en las convicciones de cabezas duras que somos nosotros. Los órganos tenían, según la aplicación, como cualidades físicas y morales. ¿Por qué? Porque el ojo veía, la mente trabajaba sobre el ojo veía, el oído escuchaba, la mente atesoraba, la boca hablaba. Dios no nos tapa la boca a los que tenemos el don de la palabra, porque es un don hablar, hermano. Entonces hay que usarlo bien. Es un don hablar, hermana. Hay que usarlo bien. Y es un esfuerzo que tenemos que hacer, porque eso ya es propio nuestro. Entonces nosotros a veces decimos, pienso antes de hablar, y a veces creo que tendríamos que pensar en no hablar, no en antes de hablar. Deberíamos pensar en no hablar porque, ¿qué nos dice la palabra? En las muchas palabras, dice el proverbio, no está carente el pecado. Y a veces nosotros pensamos
Lo pensamos 20 veces, le damos vuelta 20 veces a nuestro pensamiento y hablamos, pero nos olvidamos que los pensamientos de Dios son más altos, no es que Él esté más arriba, son más exactos. Y Dios dice, pienso que tendrías que callarte. Y nosotros decimos, ¿para qué voy a hablar? Si tanto que hablo no sirve nada. Bueno, entonces ya estamos diciendo de antemano, ¿para qué voy a hablar? Entonces no hablemos. No todos lo hacemos. Y creo que casi nadie lo hacemos. Si vamos a ser sinceros, creo que casi nunca lo hago. El asunto es, cuando enseño, me aprendo. Eso es lo importante de la palabra de Dios y de las enseñanzas de Dios. La suma, resta, multiplicación y división se aprenden y hay uno que las enseñó. Hay uno que las dejó para que fueran enseñadas. En la palabra de Dios hay uno que las dejó para que fueran enseñadas. Hay uno que las enseña, hay uno que las aprende, pero hay muchos que se benefician. En la suma, resta, multiplicación y división son muchos los que aprenden, son muchos los que lo saben y son pocos los que los aplican. Nosotros tenemos una forma de que sea aplicada la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es? Orando por aquello que nosotros enseñamos. Continuando con la enseñanza, dice que parecería que fuesen pequeñas personas, por decirlo de alguna forma, con cualidades físicas y morales. Dice, es así como el ojo no solo tiene vista, sino que también tiene altivez. ¡Pah! Isaías es mi profeta preferido, 5:15. Y también el ojo tiene piedad. Qué bueno. Quiere decir que no somos tan malos del todo, porque somos hechos a semejanza de Dios. Dios es bueno en gran manera. Deberíamos copiarlo un poquito. Dice que el ojo también tiene piedad. Deuteronomio 7:16. Duerme. Génesis 31:40. Se deleita. Ezequiel 24:16. Y hay muchos más. Pero el apóstol Pablo destaca la interdependencia de los órganos físicos, que a su vez de sentirlos y aplicarlos como dependientes también son una coalición de algo. Y allí Pablo en Primera de Corintios 12:16, él explica. También en el Evangelio de Mateo 5:29, allí preserva la noción hebraica o de los hebreos de la función semi-autónoma del órgano, del ojo. Cuando habla de sacar los ojos a los enemigos derrotados, eso era una práctica común en Oriente, triste y feo. A Sansón se lo quitaron. Jueces 16:21, Reyes 25:7. Era una práctica común sacarle los ojos a los enemigos. Ya que los derrotaban, aún le sacaban los ojos. ¿Y cómo se los sacaban? Se los apretaban con los pulgares, hermano. Qué triste, qué doloroso. No solo dolor físico, sino saber que ese ojo reventado ya no tenía forma de arreglarse. Solo Dios. Y otra frase son ojo por ojo. Esa es la que más nos gusta, ¿verdad?
¿Cómo nos gustaría aplicar el ojo por ojo? Ay, pero tenemos que ser obedientes, no a Levítico 24:20. O sea, como que cara a cara, ojo por ojo a ojo, mirada a mirada, actitud a actitud. ¿Cómo nos gustaría poder sentirnos en paz? Pero tenemos el Espíritu Santo y ¿sabes qué? Cuando hacemos el ojo por ojo, cuando hacemos el cara a cara, cuando hacemos el actitud a actitud, no tenemos reposo, sino tenemos al Espíritu Santo completamente derrotado dentro nuestro, completamente triste. Entonces nosotros aprendemos a que a pesar de que en un momento de, hacemos aquello, ¡ay, cómo nos pesa después! Y más te cuento si Dios toma cuentas y dice, bueno, te voy a enseñar ahora. Salmo 50. Yo me callé, dice. ¿Pensaste que era como tú? Ahora si yo te despedazare, ¿quién te va a ayudar? Cuando Dios comienza en ese trato, hay que entender dos cosas. No es que Dios se haya olvidado de mí, no es que Dios haya hecho las cosas mal, no es que Dios, no, es Dios que me está amando tanto que no quiere que siga siendo dura cerviz, ojo altivo, ojo impiadoso, ojo rencilloso, ojo vengativo. Eso es tremendo. Eso es tremendo, hermano. Y cuando habla de, por ejemplo, ojo a ojo, en Números 14:14, a vista de ellos, Jeremías 32:12 quiere decir, delante de los demás, testimonio y actitudes frente a determinadas situaciones y frente a otras actitudes, porque el Señor nos dice, le fue dicho ojo por ojo, mas yo digo, amaos, no hagas actitud, causa y consecuencia, no lo hagas, cuesta, pero hay que esforzarse y hacerlo y uno se siente más tranquilo. Uno se siente más tranquilo porque, digamos, en la época romana, cuando encontraban a alguien robando, le cortaban la mano. A veces robaban por hambre. No hay excusa, no se roba. Pero a veces robaban por hambre. Y le cortaban la mano. Entonces, a colación traigo algo. Cuando yo era chica, mi mamá trabajaba y había una señora que era muy castigada por su esposo, pero muy buena madre. De hecho, fue como una mamá para mí. Y recuerdo que yo tendría unos 10 años, 11. Iba a primaria, a la escuela, y entonces viajaba en el ómnibus, llegué a mi casa, y entonces salió a recibirme, yo llegaba a las 2 y poquito, salió a recibirme el hijo de ella, que era un poco más chico que yo, y bastante más chico que yo, mejor dicho, y entonces me dijo, Miriam, ¿puedo comer un pedazo de pan? Entonces yo me quedé, con 10 años, me quedé un poquito asombrada porque digo, ¿y por qué no lo habrá comido? Yo estaba acostumbrada a que si tenía un poco de ganas de comer pan, lo hacía. Y yo le dije, sí. ¿Y por qué me pedís a mí? ¿Por qué no le pediste a tu madre?
¿Sabe lo que dijo ella? Porque nadie me dijo que podía comer. Yo le conté a mi mamá. Dije, ¿sabes lo que hizo María? Hizo esto así. Y, y mi mamá le dijo, María, si tengo confianza en que llegues a mi casa, cuando Miriam se va a la escuela, la llevas hasta tomar el ómnibus, la esperás en la parada del ómnibus cuando ella baja. Si tengo confianza que esas horas te quedas en casa, María, por favor, no esperes a que llegue Miriam, porque primero tú la estás cuidando a ella. Y segundo, también estás cuidando a tu hijo. Ella, sí, pero es como robar, dijo. No, no es robar. Sí, pero usted no me autorizó. Entonces a mí, con 10 años, mi hermana, con 10 años, mi hermano, eso me marcó. Digo, no hay excusa, no se roba. No hay excusa, no se critica. No hay excusa, no se enjuicia. No hay excusa, pero nosotros siempre encontramos excusa. Pero no por falta de enseñanza, ya sea en las escuelas, ya sea en un diccionario, ya sea en una escritura, en una letra. Tanto que usamos ese versículo, la letra mata, el espíritu. Y bueno, pero para que la letra no nos mate, vivamos en el espíritu entonces. Hagámosle caso al espíritu. Entonces, esta cuestión es que cuando nosotros llegamos, que el ojo por ojo no va, el ojo a ojo no va, el mirarlo todo y enjuiciarlo todo tampoco va. Entendemos que no es solamente lo que leemos, hay que buscar un poquito más y es más profundo. No solo hay que buscar en los significados del griego, de las traducciones, sino que también hay que buscar en los significados que Dios quiere para nosotros. Y esto es triste porque la práctica de sacar los ojos de los enemigos era para que no vieran nunca más esperanza. Y cuando nosotros actuamos en esa forma tan drástica, estamos quitando la esperanza. Si nuestros ojos nos permitieron ver cosas, pongamos otros ojos, como los del Deuteronomio, que son ojos piadosos. Como a vista de ellos, como dice Jeremías. Y en Éxodo 13:9 está con otra connotación. Sus usos derivados son la faz de la tierra, nuevamente en hebreo, Ashin, y refulgente o resplandeciente en Ezequiel 1:4, en Proverbios 23:31. También habla de ojo de aguja, ojo de una aguja, que no es la que nosotros conocemos para coser. Cuando el Señor habló del camello, del ojo de aguja, ¿recuerda? Mateo 19:24, 10:25, Lucas 18:25. Encontramos en una afirmación de Jesús, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y esto es un modo de expresión familiar en los escritos de los rabinos. ¿Por qué? Significa que es algo muy inusual como muy difícil. Por ejemplo, en el Talmud
Un elefante que pasa por el ojo de una aguja se usa 2 veces para lo que resulta imposible. Y un camello se lo presenta bailando en una medida para granos muy pequeña. Eso es en el Talmud, las escrituras rabínicas. Y algunos eruditos interpretan ojo de una aguja como una referencia a la angosta puerta para peatones, que en realidad era eso, pero no hay realmente pruebas históricas que apoyen esta interpretación. La aguja se conocía, las puertas también, y Jesús usaba, no nos olvidemos, las parábolas. Y era aplicable a cualquiera de las dos cosas. Entonces, cuando hablamos de ojo, no hablamos solamente de esto que tenemos acá y que para gloria de Dios puedan ver, sino que hablamos de ojos, mirada. Y hay algunos filósofos que suelen decir los ojos son el espejo del alma. También hablamos de lo que es nuestro entendimiento y nuestra sensibilidad frente a las actitudes muchas veces equivocadas de los demás. Pero también cuando nosotros miramos con un ojo por ojo, diente por diente, frente por frente, cara con cara, nosotros no estamos teniendo una actitud equivocada, porque creo que nos gustaría mucho que el Señor tuviera una actitud deuteronómica con nosotros, con su mirada hacia nosotros. Y nos agrada si lo hizo. Y nos agrada porque si no, no estaríamos en su camino. Y nos agrada mucho. Ahora, sí, pero una vez que conocen, bueno, eso son lógicas. Dejémoselas al Señor. Él sabe realmente en aquello íntimo. Pueden ser de las 24 horas diarias, 23 horas 59 minutos. O pueden ser 1 minuto y las otras 23 de equivocaciones. Pero ¿cuántos años hemos estado y cuántas cosas hemos cometido? Que a lo mejor nos parece que nos hicimos mal a nosotros solamente, pero cuánto mal le hicimos a los demás. Y a esos otros, cuántos más mal le hicimos a través de esos que vieron o actuaron porque actuamos mal. Y después de conocer al Señor, cuántas veces hicimos las cosas mal. Cuántas veces Él nos miró con mirada de piedad y ni nos dimos cuenta. Cuántas veces nosotros fuimos merecedores capaz que de una condena y tuvimos la misericordia que habla de Deuteronomio. Si Dios te juzga es porque no quiere condenarte con el mundo, y cuando nosotros estamos condenando o juzgando o criticando a un hermano por sus actitudes, nos estamos olvidando de la misericordia que tuvo. Él pide, quiero misericordia y no sacrificio. Yo sé que no es fácil, pero creo que todo esto se reduce en si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo y échalo fuera. No quiere decir que te arranques el ojo como hacían los antiguos con sus enemigos, no. Creo que deberías cerrar el ojo. Miriam Rosa. Cerrar tus ojos para no caer. Porque yo no sé si aquel que está teniendo todas esas malas actitudes no tiene un de repente de arrepentimiento. Y yo me voy a quedar mirando a ver si se arrepintió de verdad. Porque a lo mejor Dios dice, aún vas a seguir sufriendo.
el Señor Jesús dice, aún vas a seguir inquietándote con esto hasta que aprendas. Y de pronto le da la orden y comienza todo ese movimiento que conocemos en Apocalipsis. Yo no me quiero quedar para la tribulación. Me voy a esforzar en que si mi ojo me es ocasión de caer, lo voy a tener que echar fuera. Lo voy a tener que cerrar. Y me gusta cuando voy a una reunión, canto las alabanzas y cierro mis ojos. Oro y cierro mis ojos. Y cuando están predicando, miro mi Biblia. Me gustaría tanto, cuando predico, mirar la Biblia, porque sabe todo lo que veo cuando estoy parada allí y veo algunos que hacen, otros que se miran entre ellos, otros que... Dios tenga misericordia de mí. Esto dilo de convicción. Dios tenga misericordia de mí. Porque no quiero tener un ojo que me dé ocasión de caer. Que Dios te continúe bendiciendo.